not ringing the bell at the door. Sí, vamos a intentar, estamos en jueves, mañana se acaba, nos quedan 4 charlas. Vamos a intentar en estas 4 charlas ser puntuales, por favor, y no llegar tarde, porque vamos a cerrar la puerta. Hay un cartel que dice, cuando esté empezado, si llegáis un poquito tarde, por favor no entréis, por respeto al conferenciante. Y la otra cosa que os quería pedir es que una vez estéis dentro, si podéis no andar para arriba y para abajo, porque es una cosa que distrae mucho también. Gracias. I have to say something that's got nothing to do with the subject. Quiero decir algo que no tiene nada que ver con el tema, But in a way it does. pero en cierto sentido sí. I'm very grateful and happy to be here, and very grateful to the people who are, I think you're very generous hosts. Me siento muy agradecido y muy contento de estar aquí, y también me siento igual con respecto a vosotros. Creo que sois unos anfitriones muy generosos. Generous in the sense of being very considerate, En el sentido de que sois muy considerados, and very hospitable and very concerned. muy interesados y muy hospitalarios. I had a little allergy before coming here. Tuve una pequeña alergia antes de venir aquí. And so many very good friends have shown such tremendous compassion and concern. Y tantas personas, buenos amigos entre vosotros me han demostrado tanta compasión y preocupación, That I feel compelled to say that I am touched, and I'm very, very appreciative of this truly Teosófica attitude. que me siento obligado a decir que realmente me ha emocionado y me ha... por esta actitud tan teosófica. And also last evening I had gone out with some friends También anoche salí con unos amigos who were so keen, anxious and eager que estuvieron tan amables, tan interesados y tan dispuestos to show me everything. a enseñármelo todo. And it's such a beautiful country. Y es un país tan bonito. So, muchas gracias para todo. Our third qualification is asteya. Nuestra tercera cualificación es asteya. Asteya literally means abstaining from stealing. Asteya literalmente significa abstenerse de robar. Again, I'm going to start the interaction. Y voy a empezar la interacción otra vez. Because if I tell you that you should not steal, you think I'm a fool because you know it already. Porque si os digo que no tenéis que robar, pensaréis que soy un poco tonto porque ya lo sabéis. The subject is such that you cannot have a lecture on it.
es un tema tal que no se os puede hacer una conferencia sobre ello. So, my question again is, why should you not steal? Y vuelvo a hacer la pregunta, ¿por qué no tenéis que robar? La conciencia lo impide. Consciousness prevents. Is it conscience he means? La conciencia, ¿quieres decir la conciencia? La conciencia de uno mismo te impide coger cualquier cosa que es de otro. Your own conscience Yes. prevents you from. It's good, very, very interesting that you have said that. Muy interesante que digas eso. But why does the conscience say no? ¿Por qué la conciencia dice que no? Porque es algo que supera a lo personal. Because it's something which goes beyond the personal. Yes, can we investigate? Podemos investigar eso. Y tanto. What is this conscience which says, I want to steal this, for example? Not really. ¿Qué es esta conciencia que dice, por ejemplo, quiero robar esto? But something says, Maithreya, that perhaps belongs to somebody or to the hotel. How can you take it? Pero algo me dice, Maithreya, esto igual es del hotel o de alguien. ¿Por qué lo vas a coger? But there is a big desire, I like it, I want to take it away some way. Pero me gusta tanto, hay un gran deseo de quedármelo. And I feel I can keep it in my sitting room like this. Y pienso que lo puedo poner así en mi salita. And I actually have other things which look like this, so it will match with that. Y de hecho tengo otras cosas que se parecen, que encajarían mucho. And perhaps it doesn't matter, nobody will miss it. Y además, a lo mejor no importa, nadie va a darse cuenta de que no está. It's only a piece of wood. Total, es un trozo de madera. See the reasoning? ¿Y veis cómo voy razonando? So, I can tell my family I bought it. Puedo decirle a mi familia que lo he comprado. Yes. Porque en realidad mis deseos me superan, me absorben, no soy capaz de controlar See that my desire, my wishes surpasses me and I cannot control. You are right. That is the whole thing. That is the question. Se trata de eso, esa es la pregunta, esa es la cuestión. Yes. Quiere decir que cuando robamos, lo robamos a nosotros, no nos prestado. That when nos decimos. No, que cuando robamos, no robamos al otro, lo robamos a nosotros mismos. That when we steal the others, we are not stealing the others, we are stealing ourselves. Fair enough. But in my limited understanding, I like this. Sí, muy bien. Pero en mi comprensión limitada, a mí me gusta eso. I like it. Right now, I like it. Ahora, de momento, me gusta. Pero porque estamos en lo mismo, porque también nos aparta de lo que es nuestro ser interno, no deja de ser un apego y un deseo por algo material. So the same thing we were talking before, this is just an attachment, a material attachment to an object, and we want to be beyond that. Why do we want to be beyond that? Sí, ¿no? ¿Por qué queremos estar más allá de este sentimiento de apego a ese objeto? ¿Por qué no queremos apegarnos? ¿Por qué no queremos? Apegarnos. ¿Por qué queremos evitar este apego? Porque si estamos en nuestro centro, no necesitamos ninguna manera de eso. If we are within ourselves, in our center, we don't need external knowledge. That is correct. Correcto. But why are we not in the center? The center is the conscience which Jose spoke about. And it is that, but we are going away from that center. Pero nos vamos saliendo de ese centro. And this is very dangerous when it comes to people and things. Y esto es muy peligroso respecto a las personas y las cosas. Right? When you see objects of temptation, Cuando veis objetos de tentación, and these can be many. can be many. Pueden ser muchos. When we say temptation, it's not only food and sex and things like that, or money. Tentación no es solamente dinero, sexo, comida. It is many other things. Son muchas otras cosas. Like people like watches, A la gente les gustan los relojes, people like luggage,
Les gustan los equipajes, People like cars. los coches, People like nice apartments. apartamentos bonitos, People like nice clothes. ropa bonita. See? And you may not be able to buy it Y tal vez no podáis comprarlo in the legal way. de manera legal. So you tend to use other means to acquire what you desire, Tendréis a buscar otros medios para adquirir lo que deseáis and then you try to rationalize. y después intentáis racionalizarlo todo. It's a very big problem in today's world. Es un problema muy grande en el mundo actual. Let me give you some examples. If I tell you there is money here, and if you take it, it's stealing, you will say no, because it's just poco dinero, it's not very big. Si por ejemplo aquí hay unas monedas y os pregunto, ¿lo vais a robar? Y diréis, no, porque por tan poco. But then there are very subtle things. Pero hay cosas muy sutiles. I'll give you some examples. Os voy a dar ejemplos. When, for example, you are working in a profession, say as a doctor, Por ejemplo, tenéis un trabajo como de médico. the companies which have medical electronic, MRI and the CT scan, Las empresas que venden aparatos electrónicos para la medicina, para la genética, escáneres, all of them, they spend a lot of money on research, todos gastan mucho dinero en investigación and they are wanting to sell it at a very high price, y quieren vender esas máquinas a muy alto precio and they have to recover it, otherwise the company will not be y profitable. tienen que recuperar ese dinero porque si no la empresa no haría beneficios. So what they do is they go to the doctor. Van al médico, This is also true of ordinary medicines. también Farmacéutico. con los medicamentos ocurre lo mismo. So they tell the doctor, Y le dicen al médico, this year este año our annual conference nuestro congreso anual is in Venice es en Venecia and you are invited y estás invitado by our company. por nuestra empresa. Please bring your swimsuit Trae traje de baño because this conference is only for 2 hours. porque el congreso durará 2 horas, But for 5 days you have free time. pero durante 5 días estás libre. And also please don't forget to prescribe our medicines when you come back. Y por favor, cuando vuelvas no te olvides de recetar nuestros medicamentos. Okay? This is one. Esto es una cosa This is stealing. y esto es robar también. This corruption is stealing in a very subtle way. De una manera muy sutil también es corrupción y robo. Then there is these big scanning and other equipment, as I spoke to you, the Sí, machines. y están estas máquinas grandes para escáneres, etc. One scan fetches you a lot of margin. Un escáner os deja mucho margen. So when you go to the doctor and you say, I have a headache, Cuando vas al médico y dices tengo dolor de cabeza and the doctor knows it's only an ordinary headache, y el médico sabe que es un dolor de cabeza normal, so the doctor says, oh, you have a headache. o tenéis dolor de cabeza, Is it possible there is a tumor in your brain? quizá tenéis un tumor, I would advise tomorrow you go to this particular place mañana vais a este sitio determinado and you take a scan of your head, y os harán un escáner de la cabeza. and then the company says so many, maybe 1,000 euros. I don't know the rates here, Bueno, y después la empresa pues carga el precio que carga, or maybe 100 euros, it doesn't 100 matter. euros o 1000 euros. Out of which 40 euros is for the doctor 40 euros de eso es para el médico and 60 euros is for the company. y los 60 restantes para la empresa. This is a form of stealing. Es una manera de robar también. Okay. Now, in the education system, En el sistema educativo there is stealing también hay robo, because people make big colleges and they want to take money from the students and use it in certain countries. porque en algunos países construyen facultades, pero después quieren recuperar el dinero de los estudiantes.
People in the government, La gente del gobierno they have to give you a license. pues tiene que dar un permiso They have to give you some other, permissions. y otro Yes, tipo de permisos. They try to take bribes. Y entonces se dejan sobornar They take favors. y favores. And very often, Muchas veces, some projects, algunos proyectos they do not progress unless that is paid. no progresan nunca si no pagan. This is the time you should think of honest and innovative ways of not being corrupt. Este es el momento en el que debéis pensar en no ser corruptos, Nuevas formas innovadoras para no caer en la... en nuevas formas para no caer en la corrupción. That's why this morning and this afternoon it's very practical. Por esto, esta mañana y esta tarde estamos haciendo es algo muy práctico. Because sometimes we think, Porque a veces pensamos, let us finish the work. Doesn't matter if we have to pay a bribe or pay commission. It doesn't matter. The work is important. el trabajo es lo que importa, tenemos que avanzar, y es igual si tenemos que pagar de alguna manera o con sobornos. In the companies they tell you also, what are you fussing about? You give it to the contractor, he will pay whoever, and you are not paying anyway, so it doesn't matter. Y en las empresas también nos dicen, bueno, ¿por qué estás complicando tanto las cosas? Haz un contrato y acepta dinero y total no estás pagando nada. Then sometimes we talk to a poor person A veces hablamos con una persona pobre and he wants a certain salary for working with you. y quiere cobrar un sueldo para trabajar para vosotros. You negotiate till you find that you bring it down as much as possible. Y vais negociando y negociando hasta reducir ese salario al mínimo And then you give him the job. y después le dais el trabajo. This is both stealing as well as it is cruelty. Esto, además de robo, es una crueldad. So these are the things we need to think about. Y estas son las cosas sobre las que hemos de pensar. As Theosophists, do we follow traffic rules? Como teósofos, ¿seguimos las normas de tráfico? Do we pay income tax? ¿Pagamos los impuestos? Do we give bribes to people, ¿Vamos small and big, sobornando a la gente de forma pequeña o grande in our life? en nuestra vida? Do we, do things which, do we take things which are not ours ¿Cogemos cosas que no son nuestras without asking? sin pedirlas? Because as much as possible, Porque en la medida de lo posible, when something is offered to you, cuando algo se os ofrece, in your mind there is a line. en vuestra mente hay una línea. And if you take things beyond that line, Y si tomáis las cosas más allá de esa línea, it is no longer a gift. ya no es un regalo. You understand? ¿Entendéis? These are the things which matter in the way we manage our lives, Estas son las cosas importantes en la manera en que gestionamos nuestra vida, in the way we manage our organizations, en la manera en que gestionamos nuestras organizaciones, in the way we manage our country, nuestro país, but it all begins with the individual. pero todo empieza con el individuo. So I'd like you to say, how can we bring, because it requires corruption, it requires patience and courage. Porque cómo se necesita paciencia y valentía To bring down corruption in this world. para reducir la corrupción de este mundo. Courage because you will lose, Valentía porque perderéis, and even your life can be in danger. incluso podéis arriesgar vuestra vida. And patience because it never happens immediately. Y paciencia porque nunca los resultados ocurrirán inmediatamente. Sometimes to get justice, A veces para conseguir la justicia it may take a long time. se necesita mucho tiempo. To get a permission, it might take a long time. Conseguir un castigo Are puede you- requerir mucho tiempo. Are you prepared to wait? ¿Estáis preparados para esperar? Are you prepared to be honest? ¿Estáis dispuestos a ser honestos? Are you prepared to listen to what is the truth? ¿Estáis dispuestos a escuchar lo que es la verdad? Or do you want to
accept what is the norm and go along with it? ¿O queréis aceptar la norma y seguir con ella? The norm may not be true because 1,000 people do it. La norma puede que no sea verdad porque aunque la sigan miles de personas. Yes, if I say that all the people in this room say that the sun rises in the west, Si digo que toda la gente de esta sala dice que el sol sale por el oeste, does it become true? ¿eso lo convierte en verdad? So, I think this is the point that we need to dwell on. May I have some ideas, some interaction? ¿Tenéis algunas ideas para hablar de esto? Es el punto sobre el que deberíamos reflexionar. Preguntas también. Preguntas también. Antes he pensado, al libro del robo, que él buscaba la esencia de qué significa. A mí se me ha ocurrido de que en el momento en que robas, remueves algo que no te pertenece mover, y eso es como, para resumir y para hacerlo sencillo, es lo mismo cuando algo no te pertenece y lo tomas, estás removiendo algo que es igual que cuando has tirado una piedrecita en el agua y aquello rompes con la armonía del agua quieta. Automáticamente te apropias de algo que va a causar un daño a otra persona. Yes. See, let us look at, say you have earned money and bought that mobile phone. Por ejemplo, vamos a pensar, él ha ganado dinero y se ha comprado este móvil. And you have maybe worked for 2 or 3 days to earn enough money to buy one phone, or maybe even half a day. Y tal vez han trabajado medio día o 3 o 4 días para ganar el dinero para pagarlo. And I take that phone from you. Y yo me lo apropio. Let us assume in accounting terms that that phone has a certain depreciated value as of today, book value. Eso tiene este móvil tiene un valor devaluado a día de hoy. Yeah. So it means that, like he said, the stone, that amount, the value of that phone as is now, is going to my bad karma and for a loss for me in future. Como él ha indicado, eso es el resultado es un mal karma por mí porque se ha devaluado. Tanto el valor de hoy devaluado es el karma malo que genera como inversión de futuro. Also, he has entered many phone numbers which may be difficult to get. Y también tenía muchos números de teléfono que después no los puede conseguir. He may, more than the cost of the phone, he may be interested in the numbers because he has to call people. Más que el dinero, le sabe mal haber perdido esos números de teléfono porque quiere llamar a la gente. And that might cause further loss to him in his livelihood, in his business, in his maybe his personal needs, because that number is lost. Y eso le puede afectar en su vida cotidiana, familiar, en su trabajo, porque ha perdido esos números. So you understand the stone, and we. Es la piedra que perturba. el palo no tiene valor. Lo que tiene valor es el mal que va a causar a todos nosotros. No se podrá mover la palo. Sí. El palo no tiene valor. Lo que tiene valor es el daño que ha causado porque no permitirá que hagamos silencio. Related to the stick, it's not so important the value of the object itself, but that you cannot use it anymore to ring the bell for everybody.
which might actually also carry the good karma of making people happy if they want a longer break. Lo que también puede ser un buen karma, porque la gente puede tener una pausa más larga. Yeah. Yes, some more, please. Is there anything else? Should we proceed? Yo voy a concretar algo más. Le agradezco que haya puesto ¿cómo lo diría? Esa observación sobre lo pequeño, ¿verdad? Pero yo voy a ir más profundo. Las injusticias que todos conocemos, y los que estamos en esto deberíamos conocerlo más, surgen porque la gente tiene miedo a denunciar. Primero porque es mucho trabajo, mucho come coco, y segundo porque nos da igual. Decimos, si no se va a adelantar nada, no. Si no lo haces, no se adelanta. Pero si lo haces, igual tú te beneficias, pero beneficiarás a los que vengan detrás. Y ese es el problema que tenemos. Que somos comodones y ya no lo resolveremos, ¿no? Creo que es importantísimo denunciar las injusticias, porque esas injusticias nos pueden llegar también a nosotros. He appreciated the example about little things, but you have just mentioned, but now he would like to refer to the big social injustice. So, and then why people do not react to that? First, because there are fears of retaliation, of very complicated red tape procedures and so on. Secondly, because we don't care. Yes. Thirdly, because we justify our willingness to stay in the comfort area by saying, no matter how much we fight, nothing will change. And this is why she says it's so important always to report injustice and fight against it. Absolutely brilliant what you say. Es brillante lo que acabas de decir. I could not have said it better. No lo podría haber dicho yo mejor. Yes. Es importante la respuesta del para mí, ¿ok? Esta historia que dice ladrón que roba a ladrón tiene 100 años de perdón. Y hablo concretamente de una entidad bancaria. She wants to know your answer. There is a saying which goes, a thief which steals from another thief has 100 years of forgiveness. That's a Spanish saying. A thief does not harm the thief. And he's referring to a financial aid. Right. I do understand. And she says that's a very important question for her. Okay. Well, sometimes proverbs are not very good. Please sit down. Siéntate. Now, sometimes these things, you see, there is something strange in what I'll go back to the root of what she said is a proverb. Ya hablaré de la raíz de lo que de este proverbio, de este dicho. Because there are many proverbs which we accept because they are proverbs. Porque aceptamos muchos proverbios simplemente porque lo son. We don't question it. Sin cuestionarlos. I do not know what nursery rhymes you have in Spain. No sé, what... Nursery, children, they are taught rhymes. Sí, que no sé qué tipo de canciones sí, adivinanzas, refranes enseñan a los niños en las escuelas. En España. En España. But in inglés, muy mal. I'll tell you why. Os diré por qué. Do you know about Jack and Jill went up the hill to fetch a pail of water? It's all right, yes. Is there in Spanish? No, I don't think so. Okay. Es una rima típica que se aprende en las escuelas. Han subido a la colina para buscar un tubo de agua. Una se cayó y la otra también se cayó. That is one nursery rhyme.
If you take the mic, I like more translations. Me gustaría más traducciones. Coge el micrófono. The second one is Humpty Dumpty sat on a wall and Humpty Dumpty had a great fall. Humpty Dumpty tiene un huevo grande en forma, se sentó encima del muro y se cayó. Right? And then there are many like this, Hay muchos así, which are nursery rhymes, sí, son para los muy pequeños, but which have a negative conclusion. que tienen una conclusión negativa. So, do you understand what it does to children? Entonces, ¿entendéis lo que esto hace a los niños? Do you have nursery rhymes like this? ¿Tenéis rimas infantiles así que dan consecuencias tan negativas a los niños? No. So, I mean, you have good ones. I don't know. You have, I don't know. Tenéis buenas, ¿no? Buenas, ¿no? So it is very good in Spain that you don't have these things. But in India and in England, we have Humpty Dumpty, we have all these things. En Inglaterra y en tenemos esas rimas negativas. Pero añado algo aquí, sí. I'm going to add something here because as a native speaker of English, we hear these rhymes all the time. Yeah. We don't even think about their negative consequences. Yeah. Está diciendo que soy nativa y toda la vida escuchamos estas rimas y no nos damos cuenta de las cosas negativas que enseñan. Nos absorbemos sin darnos cuenta. We absorb it without even realizing it. Yes, we propagate it. Han propagado. Here maybe you have things like un elefante se valencia. I don't know whether it's negative or positive. What's the conclusion to that statement? But coming back. Pero tenemos lo del coco que vendrá con el We have the black man, the man, Okay, to the children. Y el sacamantecas también. So, yes. Now, if you look at this, we accept this from childhood. Aceptamos esto desde la infancia, si os fijáis. Little Red Riding Hood. La Caperucita. The wolf eating up. Hansel and Gretel, the witch putting you in. La bruja de Hansel y Gretel, el lobo que come a la Caperucita. See what you're doing to your children. Mirad lo que les estáis contando a los niños. So when our sister there was a child, she was told that if one thief steals from another, it's all right. Por esto nuestra hermana le han dicho que si un ladrón roba a un ladrón, tiene años de perdón. Right? And now it has become such an important question for her. Y ahora es un tema tan importante para ella. Not only for her, for all of us. No solo para ella, sino para todos nosotros. If a thief steals from another thief, is it asteya? Is he practicing asteya or is he practicing the opposite? Si un ladrón roba a otro ladrón, ¿está practicando asteya o está practicando lo contrario? So we need to ask this because I'll tell you one thing. Pues digo una cosa. Very often, if there's a thief, a pickpocket caught on the road. Muchas veces, si atrapan a un carterista en la calle. Sometimes I have seen this in India. A veces lo he visto en la India. Everybody goes and gives him a palitha. Todo el mundo va a palizarle. Which is not the best thing to do. Que no es lo mejor que hay que hacer. Because I think you might think that you are dispensing justice. Porque igual pensáis que estáis dispensando justicia. But it's a mixture of your own personal idea and the expression of some frustration in you. Pero es una mezcla entre vuestras propias ideas personales y un cierto grado de frustración en vosotros mismos. And some kind of sadism in you. Y hay una cierta parte de sadismo en vosotros. There is a word, no? Sí, sí. Narkidase, you know about him. Yeah, sadism. So all this makes you go and give one to the
pickpocket. Y todo esto es lo que os empuja a ir y darle una paliza. So having done that, you feel very proud. Después de eso estáis muy orgullosos. The pickpocket, he deserves that. Ese carterista es lo que se merecía. This is one of the things which is negative in its whole, the whole process. Todo este proceso es lo que tiene algo de negativo. Any punitive measure, cualquier medida punitiva, should be reformative, debería ser reformadora, not merely punitive. no simplemente punitiva. So anything like this makes the person worse. Cualquier cosa de este tipo lo único que hace es empeorar a la persona. Because the person thinks, I need that money. Porque la persona piensa, yo necesito ese dinero. And this human society, when I steal from a rich man, it only beats me. Y esta sociedad humana, cuando le robo a un rico, lo único que hace es apalizarme. I will give the story about, I'm still answering or trying to answer this Estoy question. intentando responder a esa pregunta. There was a great Indian saint Había un santo grande indio, by the name of Sri Raghavendra. Raghavendra. Yeah. And he used to keep nothing almost. He was staying in like poverty. Y casi no tenía nada. Extremely highly developed saint, very great. Un santo muy grande y muy desarrollado. So one day there was a theft in his house. Un día robaron en su casa. And he had a few pots and pans. Y tenía unas pocas cazuelas. And somebody stole it. Pero alguien se las robó. So the next morning, Raghavendra was celebrating. Y a la mañana siguiente él lo estaba celebrando. He says there is actually somebody who is even poorer than me. Y dijo, hay alguien que todavía es más pobre que yo. So that is a lesson for the thief. Y esa es una lección para el ladrón. It's like there is something, I forget the exact story, but somebody steals silver from someone. Es como la historia que no recuerdo muy bien, pero es en la que alguien le roba plata a otra persona. And he's caught by the man. Y esa persona le atrapa. And as he is running away, Y mientras sale corriendo, the man runs after him and says, "My son, you have left this behind." y el hombre propietario le dice, mira, te has olvidado esto. And there is a change. Y hay un cambio. But please remember, all these things are to be practiced within a context. Pero todo esto hay que practicarlo dentro de un contexto. Sometimes in today's world, if you say, "Son, you have left it behind," he says, "Thank you, father," and he takes it and goes away. En el mundo actual, si le decís a un ladrón, te has olvidado esto, lo coge y se va corriendo. But at the same time, you cannot say that because he is a thief, pero al mismo tiempo no podéis decir, como es un ladrón, and because you have given him the name of a thief, y porque le habéis dado el nombre de ladrón, and because you think that a thief is bad, y porque vosotros pensáis que un ladrón es algo malo, and because we said in this class that we should practice no stealing, y porque hemos dicho en esta sesión que no hay que practicar, que hay que practicar el no robar, the whole thing has formed into an image. todo se ha convertido en una imagen. And in that image, Y en esa imagen, the image of the thief is like an enemy. la imagen del ladrón es como un enemigo. And it is something that you feel you can direct your drives towards. Y es algo que tenéis la impresión de que podemos dirigir contra él vuestros impulsos. On the other hand, there is no thief. Por otra parte, no hay ningún ladrón, There is no object to be stolen. no hay ningún objeto que robar, And you do not possess that which was stolen from you. y vosotros no sois poseedores de aquello que os robaron. This is the great drama of life. Esta es la gran tragedia de la vida. So, if something is stolen from you, Por esto, si os roban algo, it is technically stolen from you. os lo han robado técnicamente, But it never belonged to you. pero nunca os perteneció. It doesn't belong to the man who has stolen it. No pertenece al hombre que lo ha robado, You are only a witness to this whole occurrence. solamente sois un testigo de todo esto que ha ocurrido. It is as unreal
as somebody stealing something in your dream. Es igual de irreal como que alguien os robará algo en vuestros sueños. Therefore, please do not grieve if somebody has stolen something. Por esto no lloréis si alguien os roba algo. You may have to give a police complaint, that is the practical side. El lado práctico quizás es que tengáis que ir a la policía y denunciarlo. But don't let the emotional side get you. Pero no dejéis que el aspecto emocional os atrape. Don't develop hatred for the thief. No desarrolléis un odio por el ladrón. And to answer a thief who steals from another thief, Y para responder al ladrón que roba a otro ladrón, is just a thief who steals from another thief. es solo que un ladrón roba a otro ladrón. It is his karma. Es su karma, It is the karma of the other thief. es el karma del otro ladrón, It is the illusion that he is stealing, es la ilusión de que lo roba and it is the illusion of the man who is the other thief who thinks he has lost. y es la ilusión del otro hombre que es el otro ladrón y que ha perdido. And the worst is the illusion that it has confused you. Y lo peor es el engaño, la ilusión que os ha confundido. So don't let the matter of one thief stealing from another trouble you. No dejéis que os perturbe este tema de que un ladrón roba a otro ladrón. Also don't let yourself become happy that one thief has stolen from another. Ni tampoco estéis contentos de que un ladrón roba a otro ladrón. Just let it be. Dejadlo así, dejadlo estar. Me dijeron una vez que en lo fácil está el peligro. Y aquí en un retiro de meditación que hacemos todos los años, le oí decir una vez, a cuenta de robar y no robar, que si deseo una cosa, si puedo la compro, si no, la robo, y si no puedo robar, me voy a ver escaparates. Y a mí eso me dejó bloqueada. Y es lo que me llevó a llegar a la conclusión que realmente el problema no está en que coja una cosa y me la lleve, sino que el deseo, en cierto modo, a mí, yo no sé controlar. ¿Dónde oíste esto? Aquí, en el retiro de meditación de Well, in some session, some conference, she here related to the subject about robbery and no robbery, that if you wish an object, if you can, you buy it. If you cannot buy it, you steal it. And if you can't do it either, then you just go a window and sing from the window or shop. Sing from the window. Okay. And that she was astonished to hear such a message. Because she said what was important was the desire. Yeah. There are, for example, they say that the best way to deal with temptation is to succumb to it. Dicen que la mejor manera de tratar las tentaciones es sucumbir a ellas. It is so stupid. It's so stupid. Es tan estúpido. You understand? If I say that I feel tempted, so I went and did it, and then why should I join the Theosophical Society? I should join Club Temptation. Sí, que entonces es como decir, ¿para qué está aquí la Sociedad Teosófica? Vamos a ir al club de las tentaciones. How much more time do we have? Sorry? No, here says the lunch time. It was supposed to end right now. Yeah. And then before lunch we have a little while for people to go to the playa and So I have a couple of more qualifications to dwell on.
I do not want to impose this on you. You can always read it in Taiwanese books. And you can go to the plaza, I have no problem. But if you want to stay here, and if you want to dwell on this also, I have no problem. So what do you want? Bueno, que quedan 2 puntos más para tocar y que, como queráis, si queréis ir a la playa, pues vamos a la playa. Si queréis quedaros, continuamos y os tratamos. So, those who want to continue can stay, and those who want to go can go. Los que quieran quedarse, que se queden, los que quieran irse, que se vayan. What happened? Somebody is going. Nadie se va. Okay. Poco más tiempo, no problem. We'll take a little more time and we'll try to finish. Now there is an important thing called brahmacharya. Hay algo importante llamado brahmacharya. And brahmacharya means continence. Quiere decir continencia. And one who is a brahmachari is one who practices continence. Y uno que es un brahmachari es alguien que practica la continencia. There is a difference between, a subtle difference between continence and celibacy. Hay una sutil diferencia entre continencia y celibato. Sometimes when we talk about continence, people think, to be a yogi, to be a theosophist, you have to be celibate. A veces cuando hablamos de la continencia, la gente dice, para ser un yogi o un teósofo uno tiene que ser célibe. This is not natural. Pero no es nada natural. But to constantly think of the sense of sex, pero pensar constantemente en el sentido del sexo, to see every person whom you feel drawn towards, ver a cada persona hacia la que os sentís atraído, whether it's a man or a woman, hombre o mujer, and you are only thinking of that, y solamente estáis pensando en ello, then there is a problem. Entonces hay un problema. Then you have what we call in English a one-track mind. Entonces es lo que llamamos en inglés una mente. If food was bad, food. Si la comida fuera mala, if sex is bad, si el sexo es malo, if all these things are bad, then why would they be there? ¿Por qué estarían aquí si fueran todas malas? ¿Por qué existirían? Obviously, sex is important in a context. El sexo es importante en un contexto. Not only for reproduction, no solo por la reproducción, but also for expression within the context and limit of that expression. Sino para expresar algo en un contexto dentro del límite de esa expresión. And we all know that limit. Y todos conocemos ese límite. In fact, that is one limit that everybody knows more than food. De hecho, ese es un límite que todo el mundo conoce más que el alimento. So if somebody says, I got carried away, I crossed that line, si alguien dice, me dejé arrastrar y crucé esa línea, he has to or she has to take responsibility for it. Tiene que asumir su responsabilidad. And in the spiritual path, en el sendero espiritual, it is not about manners. No se trata de modales. It is not about what societal norms are. Ni se trata de las normas sociales. But one's own spiritual progress. Sino del progreso espiritual de uno mismo. So, you cannot tell somebody else, this is how you should practice food, this is how you should practice sex, this is how you should practice something else. No le podéis decir a nadie, así es como debe ser tu actitud con la comida, con el sexo o con nada más. Okay, but broadly, each person has their own personal understanding. Cada persona tiene su propia comprensión. Within the boundaries of one side of conscience. Dentro de los límites de su propia conciencia. And on the other side of their own intuition. Y por el otro lado de su propia intuición. Because various societies porque distintas sociedades prevent various things.
impiden, I'm talking about human societies, not about organizations. sociedades humanas impiden varias cosas. In one society, En una sociedad they have a particular kind of marriage, tienen un tipo especial de matrimonio, which is a kind of sacrament. que es como un sacramento. In another society, En otra sociedad they have a contract. tienen un contrato That is a marriage. y eso es un Marriage is a matrimonio. contract in certain societies. En algunas sociedades el matrimonio es un contrato. And the whole subject of sex Y todo el tema del sexo seems to be related to such a sacrament or a contract. parece estar relacionado con ese sacramento o ese contrato. But in the new world, Pero en el mundo nuevo they find that this is suffocating creen que esto es algo sofocador, sofocante, and they throw away the social or legal aspect of it. y se desentienden del aspecto legal And they start living together. y empiezan a vivir juntos. You cannot put your norm on them No puedes aplicar vuestra norma a ellos and say, I know what you should do, y decirles sé lo que deberíais hacer, because each person porque cada persona knows conoce and each couple knows y cada pareja conoce what they are doing. lo que están haciendo. What I may consider important, Lo que yo puedo considerar importante, for example, I'm married por ejemplo, yo estoy casado and I have children, y tengo hijos, and certainly that was not immaculate conception. y desde luego no fue una inmaculada concepción, I understand. lo entiendo. Okay, but there might be somebody else who says, I don't want to have marriage, Pero quizá otra persona dice no quiero casarme, but I want to have children. pero quiero tener hijos. It is not important whether I agree or disagree with that person. No es importante que yo esté de acuerdo o no con esa persona. It is more important that they agree with themselves. Es más importante que ellos estén de acuerdo consigo mismos. But the important thing in brahmacharya Lo importante en brahmacharya is es that there is a certain energy, que hay una cierta energía, and that energy is towards procreation. y esa energía va hacia la procreación. That energy is for maintaining a certain balance Esa energía es para mantener un cierto equilibrio in ourselves, en nosotros mismos, in the practice of our sexual lives. en la práctica de nuestra vida sexual. And if we understand that balance, Y si comprendemos ese equilibrio, and if we understand the law of procreation, y si entendemos la ley de la procreación, and we are aware of the wastage of this energy, y somos conscientes de la pérdida de esa energía, as also that this wastage is one side of the coin in as much as its conservation is the other side of the coin. Que un lado de la moneda es gastar esa energía y el otro lado es la aplicación para la moneda. Yeah. Oh, you translated. Yeah. Thanks. So, Taimini very clearly says here Aquí también lo dice muy claramente. that when this drive is overindulged, it is important to see what he says. Cuando este impulso, cuando uno cede en exceso a este impulso, es importante lo que dice. It is that which has to be guarded against and rooted out, Es eso lo que uno, contra lo que uno tiene que protegerse, because it is the desire, kama, y tiene que desenraizarse porque es el deseo, kama, which disturbs the mind que perturba la mente and creates samskaras, y crea algunas samskaras, caras, and not the actual sensation. y no la sensación verdadera. Now, when you look at what it creates in the mind Cuando vemos lo que crea en la mente and the kind of thoughts and, shall we say, the energy it has, y el tipo de pensamientos y digamos la energía que tiene, very often it draws you down. muchas veces os hace bajar, It kind of exhausts you os agota and it distracts you. y os distrae. And therefore, for a person who is on the spiritual path, Por esto, para alguien que está en el sendero espiritual, he doesn't require to be celibate, no es necesario que sea célibe, but he has to understand intuitively
pero tiene que comprender intuitivamente and practically y prácticamente where the line is for him or her. dónde está la línea para él o para ella. I'm not going to have a discussion on this subject. No voy a debatir este tema. We will go to the next one, which is aparigraha. Sí, seguiremos al siguiente, que es aparigraha. Aparigraha is sometimes translated as the absence of greediness, but non-possessiveness. It is, you see, absence of greediness is one thing, acquisitiveness, no acquisitiveness, okay, and no possessiveness. Bueno, no, simplemente que esa ausencia de codicia, de espíritu de acopio. Yeah. Now, the advertising industry La industria de la publicidad and both print and visual and audio media y los medios de imprenta, de audio y de televisión is largely directed to appeal to your subconscious mind. Va dirigido básicamente a atraer vuestra mente subconsciente. They are constructed in such a way. Lo hacen de tal manera. If you go by plain psychological terms, technical terms, si usan unos términos psicológicos muy básicos, they play on the trinity of id, ego and superego. Hablan sobre en términos de ego y superego. But we won't go into that kind of psychology. I'm not an expert. Yo no soy experto, no vamos a entrar en este tipo de psicología. But the creation of desire, pero la creación del deseo, is present everywhere when you walk in the marketplace, you see the television or you open the newspaper. Está presente en todas partes cuando estáis en el mercado, abrís el periódico o la televisión. Therefore, when you walk inside, the psychology that is given to you is, it is cheaper. Cuando entráis en un sitio de estos, la psicología que usan con vosotros es decir, es más barato. It is last chance to buy. Es la última oportunidad para comprar. La última ocasión de comprarlo. Then you think, oh, if I don't buy it now, I miss it. Y pensáis, si no lo compro ahora, no tendré otra ocasión. There were two states in the United States. Había dos estados en los Estados Unidos where gasoline was being sold donde vendían gasolina at different prices. A precios distintos. Okay, in India it is the same, more or less the same, but they have some local taxes. En la India es lo mismo, pero tienen unos impuestos locales. But that's different. In America, there was gasoline being sold at a much higher price in one state. En un estado de Estados Unidos vendían la gasolina mucho más cara. And much lower price on the other side. Y un precio mucho más bajo en el otro lado. So do you know what the advertising company did? They played a trick. Y la empresa publicitaria, ¿sabéis lo que hicieron? A gasoline petrol station. Había una gasolinera near the border. Cerca de la frontera. But unfortunately on that side, in that state where it was much more expensive. Pero en el lado donde era mucho más cara. So they did not know how to make profits because everybody would say just drive a few more kilometers, it is cheaper. Y no sabían cómo ganar beneficios porque estaba tan cerca de la frontera que la gente prefería cruzarla y ir a la barata. So they put a big banner. Pusieron un póster muy grande. Last chance to buy petrol at this price. La última oportunidad de comprar gasolina a este precio. So many people got fooled. Y mucha gente and they used to buy petrol. Se engañó y compraban la gasolina allí. Whereas it was cheaper in the next state. Mientras que era más barata al otro lado. So this happens to us constantly. Y esto nos ocurre constantemente. So media exploits your greediness. Los medios explotan vuestra codicia. So there is constant rebajas. Hay rebajas constantes. In season and off season. Fuera de estación y durante la estación. And then there is the latest fashion. Y la última moda. Because it is important that you should wear the latest fashion, otherwise what will people think of you? ¿Qué pensará la gente si no lleváis la última moda? So
what happens? All these things are not particularly good for a person who wants to go inward. Todas estas cosas no son especialmente buenas para alguien que quiere entrar en su interior. He should start asking the question, or she should start asking the question, do I need it? Tendríamos que empezar a hacer la pregunta, ¿lo necesito? Can I use this money for something else? ¿Puedo usar este dinero para otra cosa? What will I do with this when I buy it? ¿Qué haré con esto cuando lo compre? Okay? And even if you are giving a gift to somebody, Incluso si estáis haciendo un regalo a alguien, is it so important to impress that person with a big gift? ¿es tan importante impresionar a esa persona con un gran regalo? Is it important to live a life which has status? ¿Es importante vivir una vida con un cierto estatus? Is it important to have the most expensive car? ¿Es importante tener el coche más caro? Is it important to have all these things? ¿O tener todas estas cosas? And you might say yes and no. ¿Podéis decir sí o no? It is yes only in a context Es sí solamente en un contexto where it is important for the people, for certain people around you. en el que solamente es importante para ciertas personas de vuestro entorno. But if you go inside, Pero si entráis en vuestro interior, these things are not important for you. todas estas cosas no son importantes para vosotros. So most of the time you are doing things to impress other people who are around you. La mayor parte del tiempo estáis haciendo cosas para impresionar a los que están a vuestro alrededor. So you are practicing cruelty on yourself and on others, because if you buy a more expensive car, your neighbor sees you, he says more expensive, and then more, and both of you are constantly competing with each other. Estáis ejerciendo una cierta crueldad sobre vosotros y sobre otros, porque, por ejemplo, si compráis un coche muy caro y muy bonito, el vecino lo ve, quiere otro, y esto es nunca acabar. There is this, I will conclude with a particular example from behavioral science, which I spoke about yesterday. Voy a daros otro ejemplo, otra vez, de la ciencia conductual de la que hablé ayer. It is a school of thought called transactional analysis. Es la escuela de pensamiento llamada análisis transaccional. But more importantly, it is from the book of Eric Berne. Del libro de Eric Berne. Where I'm okay, you're okay. Yo estoy bien, tú estás bien. See, there are 4 quadrants again. I will not draw it. Vuelve a haber 4 cuadriláteros, como ayer, 4 cuadrados. In one, it is I am okay, you're not okay. En uno dice, yo estoy bien, tú no estás bien. The other one is I am not okay, you're okay. El otro es, yo no estoy bien, tú estás bien. The other one is I'm not okay, you're not okay. El otro, yo no estoy bien, tú no estás bien. And then I'm okay, you're okay. Y el otro, yo estoy bien y tú estás bien. Strictly speaking, we should all aim towards I'm okay, you're okay. Estrictamente hablando, todos deberíamos ir al que dice, yo estoy bien, tú estás bien. So, under any circumstances, Pues, bajo cualquier circunstancia, don't do I'm not okay or I'm okay in comparison with another person. no digáis nunca el estoy bien o no estoy bien en comparación a otra persona. Then there is more acquisitiveness. You want to buy it more. Sí, cada vez hay más acopio, queréis comprar y comprar. And it is either a win-lose or a lose-win. Es Gano, pierdo. gano, pierdo, pierdo, gano. And finally lose-lose. Y finalmente pierdo, pierdo. Rather look towards win-win. Mejor mirar el gano, gano. Look towards I'm okay, you're okay. Buscad el yo estoy bien, tú estás bien. This is the message. Este es el mensaje. Okay. Thank you. We will interact later. Ahora fun time. Ahora diversión, después ya interactuaremos.